A nadie le gusta que le llamen loco, que piensan que su juicio está nublado, que su palabra no tiene valor y que no es alguien confiable para materias importantes. A lo largo de los siglos, llamar a alguien loco ha sido visto como un insulto bastante grande, aunque no te están insultando propiamente dicho. Pero creo que una de las primeras cosas que aprendes cuando eres adulto es que no siempre hace falta utilizar palabras malsonantes para insultarte. Aunque en este caso la presencia de locura o ausencia de la misma es más bien un asunto polémico, debatido, que no está claro si es real o no, pero ha sido lo bastante fuerte a lo largo de la historia como para quedarse en la mente de todos, en nuestra retina, e incluso a mí me cuesta evitar describir a esta persona por su apodo. Hoy, si os parece, vamos a conocer la historia de la hija de los Reyes Católicos, una de las reinas, paradójicamente, más longevas de nuestra historia y también una de las más famosas, pero también de las más trágicas, si nos paramos a pensar en la tradición romántica. Hoy vamos a conocer a la reina Juana I de Castilla, también de la Casa Trastámara, pero digamos que hay muchos matices aquí. En cualquier caso, se la conoce más por su apelativo, muy debatido, de Juana la Loca. Algo en lo que todos parecen estar de acuerdo es en que Juana era muy bonita. Ya desde bebé se la describe como una criatura rubia y de piel pálida, similar, por físico, tanto a su hermana Catalina como a su madre, Isabel la Católica. No en vano sería descrita, junto con el resto de sus hermanas, como una figura representativa del ideal de belleza de finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Juana nació el 6 de noviembre del año 1479 y aunque tradicionalmente se asume que nació en Toledo, también hay algunas teorías que aseguran que podría haber nacido en Guadalajara, en el castillo de Cifuentes. Para los que seáis de fuera de España o que no conozcáis muy bien la geografía, os comentaré que tanto Toledo como Guadalajara son dos provincias actuales de lo que se conoce de lo que era entonces Castilla. Eso sí, siendo Toledo una ciudad muy principal en la historia española. El nacimiento de Juana alegró a sus padres, pero al mismo tiempo dejaba cierta tranquilidad para poder disfrutar de la niña. El motivo es que Juana no era la primogénita. Para el momento de su nacimiento, sus padres ya tenían otros dos hijos, la mayor, Isabel, que tenía 10 años más que Juana, y el segundo, Juan, que era un par de años más mayor que ella. La presencia de los hermanos mayores de Juana auguraba, teóricamente, que la sucesión estaba asegurada y que no habría ningún problema para que Juan, o en su defecto, si se daba el caso, su hermana mayor Isabel, heredasen la corona. Haber nacido bajo estas circunstancias les regaló tanto a Juana como a sus hermanas pequeñas María y Catalina, la futura Catalina de Aragón, la posibilidad de criarse no de forma poco estricta, pero sí con un poquito más de libertad que los hermanos mayores, teóricamente con un poquito más de libertad que su hermano Juan, que sería educado para ser rey. En cambio, ellas, las niñas, recibirían una educación parecida pero con matices, puesto que cada una de ellas, ya desde muy pequeñas, sabían que estaban destinadas a reinar sus dominios, a reinar reinos, a gobernar ducados. Cada una sería soberana de un lugar diferente, pero todas tenían claro, ya desde muy pequeñas, que pertenecían a una familia muy concreta y que, de alguna manera, habían sido escogidos por Dios para entregar sus vidas a lo que precisara la corona de Castilla, que gobernaba su madre, a la corona de Aragón, que gobernaba su padre, y también a lo que demandara el futuro marido que tuviesen y los dominios que les correspondieran por matrimonio. Estas niñas, siendo así, fueron educadas como solía hacerse en el siglo XV. Imaginemos una corte itinerante como la castellana que se iba moviendo de ciudad en ciudad, pero que siempre se llevaba con ella todo lo necesario para formar a verdaderas princesas, o bueno, más que princesas, el término correcto sería infantas. Juana fue educada en canto, fue educada en danza y dicen que le gustaba mucho. También sería educada en costura.
Se le enseñaron los romances y además aprendería a hablar latín, con una soltura que sorprendería en el futuro. Tened en cuenta que estas niñas, cuando eran educadas desde tan pequeñas como hijas de reyes, ya se hacía con la conciencia de que esas niñas no permanecerían para siempre en la corte. El día que se casaran, era muy probable que tuvieran que marcharse a un lugar donde no se hablase su idioma materno, y eso forzaba a que las niñas se educaran en varios idiomas, 1, 2, dependía de cada niña, de cada caso y de cada tutor que se les impusieran. Pero lo cierto es que la lengua latina, el latín, en aquella época podía hacer las veces de lengua franca, parecido, aunque un poco más primitivo, a lo que a día de hoy es el inglés. Por lo que, oye, si Juana desde pequeña aprendía a hablar latín, era más que probable que pudiera comunicarse en esa lengua con su futuro marido y con la futura corte a la que fuese a vivir, hasta que aprendiera la lengua local, por lo menos. Y la misma lógica se aplicaba para sus hermanas y para su hermano, que como todo príncipe de la época también tenía que aprender al menos unas nociones de latín. Pero eso sí, Juana y sus hermanas se criarían en un entorno femenino, mientras que su hermano se criaría también aprendiendo, normas básicas de esgrima. Se habla también de que se ejercitó en natación y de que quisieron darle una educación más enfocada al gobierno que tendría que ejercer como heredero de sus padres. Pero esto no debe de quitarnos el foco de un tema importante. Juana se crió en un ambiente culto. A pesar de que poco después de su nacimiento estallase la guerra en Granada y eso obligara a que tanto Isabel como Fernando tuvieran que ocuparse de asuntos militares y de gobierno de distinto calado y por tanto no pudieran estar tan pendientes como habrían querido de la educación de sus hijos, sí que se ocuparon de que recibieran lo mejor de lo mejor. En el caso de Juana, se le atribuye haber sido pupila de la mismísima Beatriz Galindo, alias la Latina, que se dice fue una de las mujeres más cultas de su época y una suerte de amiga o pupila protegida de la reina Isabel la Católica. Cuentan que le enseñaba latín. Pero también habría hombres participando de la educación de la infanta. Uno de los más conocidos es Lucio Marineo Siculo, cronista de la época. Pero también luego estaba la parte religiosa, que era muy importante, especialmente para su madre Isabel. Los reyes católicos confiaron la educación de sus hijos especialmente a la orden de los predicadores, y Juana, en concreto, a partir de los 7 años más o menos, fue apartada de su nodriza, que la habría cuidado los primeros años de vida, para ser educada en materia religiosa por el fraile dominico Andrés de Miranda. Y el resultado de todo esto fue una niña que, hay quien dice, era de las más cultas de su época. Una niña que habría sido educada como toda una princesa para dar el mejor ejemplo posible. Y además era bonita. Y además era buena amazona. Le gustaba montar a caballo. También se dice que a su madre le gustaba hacerlo. Podría decirse, si queremos utilizar conceptos que, oye, quizás sean un poco polémicos, se puede decir que Juana habría sido educada según un canon humanista o según un canon avanzado para la época. Aunque yo digo que esto es polémico porque, como siempre digo, hay que tener cuidado. Toda la vida han existido mujeres muy cultas. Siempre han existido princesas muy bien formadas y niñas que se criaban para gobernar, para ser soberanas, aunque fuese consorte. Pero especialmente cuando una corona quería ponerse en el mapa, como era el caso de la alianza que habían formado Isabel y Fernando con su matrimonio, no podían entregar en matrimonio a cualquier criatura, a niños educados de cualquier manera, no. Tenían que dar lo mejor de cada casa. Por eso Juana, cuando llega a los 17 años, es descrita por todos los cronistas internos y externos de la zona como una mujer muy hermosa y muy preparada. Incluso me atrevo a decir yo, por lo que se dice de ellas, que en cierta manera Catalina, la hermana pequeña de Juana, habría sido una posible rival para su hermana, en términos de decir cuál era más virtuosa que la otra, porque ambas dos, por encima de todo, fueron educadas para ser princesas, infantas, virtuosas para dar honra a la familia, virtuosas para dar honra a su futuro dominio, virtuosas en general, como mujeres. Y por eso, sus padres, cuando por fin ven que sus hijos han llegado a la edad apropiada, comienzan a organizar los matrimonios, pensando, por supuesto,
en lo que era más apropiado también para la seguridad de su futuro linaje y del futuro de sus reinos. Por ello, van a centrarse en aislar al mayor enemigo que tenían en aquel momento, el reino de Francia. Especialmente era enemigo de Fernando más que de Isabel, aunque, oye, lo era por inercia. Era un rival dentro de lo que era la zona europea. Y en ese contexto quiso la casualidad, quiso Dios, que otro de los rivales del rey francés tuviese 2 hijos de la misma edad que Juana y que su hermano Juan. Este rival del reino francés respondía al nombre de Maximiliano de Habsburgo y era el heredero más probable a la corona del Sacro Imperio Romano Germánico, era el futuro emperador, y sus 2 hijos, que los había tenido con su difunta esposa María de Borgoña, duquesa de Borgoña, respondían a los nombres de Margarita y Felipe. Margarita, además, había sido humillada en cierta manera por el rey francés al haberla rechazado como esposa después de que se hubiese criado en Francia, y Felipe, por su parte, era el heredero legítimo y ya muy pronto tomaría posesión de los territorios que habían pertenecido a su madre, territorios que en aquella época eran englobados de alguna manera de forma simple por los castellanos bajo el nombre de Flandes, pero que a día de hoy estarían formados por buena parte de los Países Bajos, de Bélgica y de Luxemburgo. Fernando e Isabel vieron en la posibilidad de pactar este doble matrimonio con Maximiliano como una forma de hacer que por una parte su hijo Juan emparentase, tuviese una esposa que llevase el apellido Habsburgo. Quién sabe, quizás en el futuro el niño que tuvieran esos 2 podría tener derechos al imperio, y también era una estrategia que de alguna manera pactaba con otra familia muy poderosa y aislaba un poquito más a los franceses. Juana, en este momento, era más un peón que otra cosa, pues no se esperaba de ella que llegase a ser reina. De momento sería duquesa, pero en el futuro, probablemente, si todo iba bien, a la muerte de Maximiliano, su hijo Felipe ascendería al trono y sería elegido como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Por tanto, Isabel y Fernando habían calculado una jugada maestra que podía salir muy bien para la dinastía de los Trastámara, tener una hija como emperatriz. ¿Quién sabe? ¿Era un sueño posible? Bueno, digamos que la cuestión se torció en cierta manera. Veréis, este matrimonio se pactó unos pocos años después de la toma de Granada, aproximadamente entre 1492 y 1495. Cuando Juana ya era una adolescente muy bonita y su hermano Juan también era un adolescente bastante bien parecido y muy bien educado. Lo que ocurría es que los transportes eran los que eran y las distancias entre Castilla y Flandes son las que son también. Y llevar a las princesas, a Margarita y a Juana, de una punta de Europa a otra, les habría llevado mucho tiempo, como de hecho les llevó. Y por tanto, la reina Isabel tuvo que preparar no solamente la recepción para su futura nuera, sino que también tuvo que preparar la partida, el séquito, que acompañase a su hija Juana hasta su destino en Flandes, junto a su futuro esposo Felipe. Ese viaje podemos resumirlo en más de 15.000 personas acompañando a la infanta en barcos de origen genovés, se cuenta, que salieron desde Laredo, en el mar Cantábrico, al norte de España, principal puerto de Castilla en aquella época, y que tuvieron que ir bordeando en cierta manera toda la costa del Reino de Francia y de la Europa occidental hasta llegar a su destino. Pero a mitad de camino tendrían que enfrentarse a los problemas del mar, las tormentas, las mareas, las vueltas que da la vida. Se dice que Isabel llegó a pedir consejo a Cristóbal Colón para preparar esta expedición que acompañaría a la infanta. Y ojo, no se trata de que los castellanos no conocieran las aguas europeas, las conocían de sobra. Eso estaba más que cartografiado, las rutas de comercio eran muy antiguas ya. Tened en cuenta que Castilla había comerciado con esa zona de Europa con la lana desde hacía mucho tiempo. Por tanto, no les era desconocido. Pero, todo hay que decirlo, en este caso transportaban a una infanta. Y no solo a la infanta, sino también a todo su séquito, y debía de llegar en las mejores condiciones posibles, a pesar de lo incómodo del viaje, para mostrar la pompa de Castilla y de Aragón, además. Juana debía demostrar la mejor de las caras a su futuro marido, y no en vano, así fue.
Pero para conocer esa parte de la historia, os pido que sigáis escuchando. En agosto del año 1496, Juana abandonó su tierra de Castilla. Teóricamente lo hacía para siempre. Por eso, dicen que se despidió de forma efusiva y melancólica de su madre. La reina Isabel veía ahora cómo otra de sus hijas se marchaba. Todavía quedaban en Castilla María y Catalina, pero ellas también, más pronto que tarde, tendrían que marcharse. Por el momento, se esperaba que Juana no regresara jamás. En parte por eso, y también en parte por la influencia que los padres esperaban que Juana fuese capaz de mantener en su nuevo hogar, se ocuparon de preparar todo su equipaje y de preparar todo su séquito para instaurar en Flandes una suerte de casa de la infanta de corte castellano. Me explico brevemente. A fin de cuentas, una princesa, una reina y un rey y un príncipe eran personas que iban a vivir rodeados de sus propios sirvientes, de su propia etiqueta, sus propias vestimentas, sus propios oficios religiosos, tenían a sus confesores y en general, toda una estructura que los rodeaba. Y la idea que tenían los padres de Juana era que la princesa, la infanta, en su nuevo destino mantuviese esa influencia y ese corte castellano a la hora de organizar a su propia gente, su propia casa, como se le llama, sin perder el ceremonial castellano, que en muchas cosas, como iría viendo Juana a medida que se desarrollara su vida, iba a contrastar mucho con el ceremonial propio de los borgoñones. A los castellanos, de forma tradicional y quizás un poquito estereotipada, se les atribuye un ceremonial más austero, un ceremonial sencillo, poco dado a los excesos. En cambio, Flandes, claro, se relaciona sobre todo con el comercio, con el esplendor, con el lujo. Se dice que la corte de allí permitía una moral un poco más laxa que la castellana, aunque yo no sé hasta qué punto esto tiene parte de estereotipo, porque quizás, la corte castellana era austera, también si la comparabas con el exceso de Flandes. O Flandes no es que fuese, a nuestros ojos, una corte extremadamente liberal, pero en parte la leyenda y en parte la comparativa con otras cortes vecinas podían contribuir a magnificar ciertos elementos de esta corte. Tened en cuenta que el choque cultural entre flamencos y entre castellanos, que se produciría a partir del reinado de Juana y también con el reinado de su hijo, el emperador Carlos V, no siempre fue fácil, ¿vale? No siempre fue sencillo. Pero la cuestión es que Juana, después de 18 días de viaje, llegaría a su nuevo hogar. 18 días accidentados, todo hay que decirlo. Y una vez allí, se trasladaría por distintas ciudades como Amberes hasta llegar un día 12 de octubre de 1496 a la ciudad de Lier, donde allí conocería por fin a su prometido, Felipe. Y sí, he dicho prometidos porque todavía no estaban casados. Pero aquí es donde viene la parte interesante y un poco salerosa de la historia. Y es que Juana y Felipe, que solamente se llevaban un año de edad, Felipe era unos meses más joven que Juana, se gustaron desde el primer momento, pues Felipe era atractivo ya en aquel momento y Juana no era para menos. La comunicación entre ellos no fue todo lo fluida que podría haber sido, puesto que se dice que Felipe no hablaba muy bien latín. Había sido siempre peor estudiante, aunque no mal estratega, todo hay que decirlo, y las circunstancias de su vida habían sido complejas, debido a los conflictos que había entre el padre de Felipe, Maximiliano, y la nobleza borgoñona, que, desde que Maximiliano enviudó de la madre de Felipe, no habían tenido una gestión fácil. Por lo que quizás se pueda decir que, aunque por supuesto Felipe tuvo también a sus preceptores, muchos de los cuales siguieron influenciándole a lo largo de la vida, aprendió política tal vez más desde el terreno de la práctica que desde el terreno de la teoría. Mientras que Juana, había sido una princesa modélica siempre. Aún así, Juana pronto aprendería francés, sorprendiendo a todo el mundo, pues hasta los cronistas dirían que los esfuerzos de la princesa y nueva duquesa para aprender la lengua de su nueva gente eran sorprendentes. Y tan sorprendentes como que Juana y Felipe llegaron a intentar adelantar todo lo posible la ceremonia de su boda para poder consumar el matrimonio. Y lo más gracioso es que la consumación, que se produjo teóricamente en esa misma ciudad, en Lier, unos días más tarde de conocerse, fue recibida con alegría por buena parte de la población, que se habrían acercado hasta un puente de madera cerca de donde estaban alojados los esposos para
no sabría si decir celebrar, dar ánimos, no sabría cómo expresarlo. Pero la cuestión es que ese puente, que hoy día es de piedra, no de madera, fue bautizado como el Puente de Aragón. Y de la misma manera, varios edificios de esa ciudad donde Juana y Felipe se conocieron llevan el apelativo Aragón, haciendo honor al reino, a uno de los reinos de los que procedería Juana. Tened en cuenta que sí, vale, Isabel la Católica es muy famosa, pero a fin de cuentas el padre de Juana era el rey de Aragón, y eso siempre tenía su peso. Después de esto, después de este feliz encuentro nupcial, podríamos decir que Felipe y Juana desarrollan una pequeña procesión por varias ciudades de sus dominios para presentar a la joven novia, que entusiasmó al pueblo y en un primer momento a la corte también. Intentando que Juana se adaptara todo lo posible a su nueva realidad en Flandes, Felipe llegó a nombrar como jefa de su séquito o como una de las máximas mujeres cercanas a ella a la que había sido su propia preceptora, su propia tutora en la niñez. Y además, durante un tiempo, Juana también pudo disfrutar de la compañía de su cuñada y futura esposa de su hermano, Margarita de Habsburgo, la cual no marcharía a Castilla para casarse hasta que toda la flota de Juana, la flota que había llevado a Juana hasta Flandes, se recuperara del viaje y decidiera que era el momento de partir y de regresar a Laredo. En ese tornaviaje se llevarían a Margarita, pero también se llevarían a buena parte de las damas del séquito de Juana y a buena parte de los que la habían acompañado toda su vida. Sin ir más lejos, su tutor, en términos teológicos, también terminaría regresando a Castilla, abandonando a su pupila. ¿El motivo? Pues aquí es donde el cuento de hadas entre Felipe y Juana podría haber comenzado a agrietarse, y es que Felipe no compartía la visión de su suegra, la reina Isabel, sobre que el séquito de Juana, su casa, su corte, fuese tan castellana. Felipe pretendía que la tradición borgoñona dominase porque los señores de Borgoña le obedecían a él, dominase porque ella era la esposa, Juana era la esposa, y debía de adaptarse a la nueva realidad. Y también, bueno, es poco probable, muy poco probable, que Felipe albergase alguna esperanza de heredar el reino de Castilla en aquel momento. Pero, bueno, digamos que era un hombre ya bastante maquiavélico que tendía a desconfiar, o así es como se lo ha retratado en muchas ocasiones. Sea como sea, el matrimonio parece ser que fue feliz los primeros tiempos. Los primeros años se dice que hasta tenían relaciones durante los meses de embarazo de Juana y que ambos cónyuges retrasaban el momento de anunciar que iban a tener un hijo, precisamente para que no se les intentase controlar, que no se juntaran tanto en esos momentos. La situación llegaría al punto de que Juana pasaría muchísimo tiempo sin avisar a sus padres de cómo estaba en Flandes, sin enviarles noticias de ella, por lo cual Fernando e Isabel en determinado momento decidirían ir enviando poco a poco embajadores y miembros del clero para que, por una parte, hiciesen las veces de confesor con Juana y por otra parte para que se enteraran un poquito de los tejemanejes de Felipe. Y es que parece ser que había alguna sospecha en la época de que Felipe simpatizaba con el rey de Francia y esto no gustaba demasiado. Pero en un principio no pasaba de sospechas. Lo que sí que es cierto es que Felipe estaba, parece ser, obsesionado con su esposa, pero ella también lo estaba con su esposo. Y a Isabel y a Fernando tampoco les gustaba el hecho de que Juana no impusiese o no buscara influenciar a su marido en temas políticos, decidiendo que iba a someterse de forma casi total a su esposo, pues ella era, a ojos de todos, la duquesa consorte, no la titular. La cosa ni siquiera cambió cuando Juana finalmente tuvo un hijo de Felipe. El primer embarazo llegó a término en el año 1498 y nació una niña sana y fuerte, llamada Leonor, una niña que, bueno, en un principio no despertó el mismo entusiasmo que habría despertado un varón, pero por lo menos habían comprobado que el matrimonio era fértil. Y además, Juana, en este caso, sí que intentó imponer, de alguna manera, una opinión que ella tenía con respecto a la crianza de su hija. Veréis, tanto Isabel, la madre de Juana, como la familia de Felipe habían recurrido a contratar, de alguna manera, a nodrizas para que amamantasen a los bebés de la familia real. Era lo más típico en la Europa de la época. Pues Juana, cuando nace Leonor,
decide que la va a amamantar ella misma. Y el espectáculo, por lo exótico que era ver a una reina dando el pecho, habría atraído la atención de todo el mundo. Y Felipe habría decidido que, ¿por qué no invitar a algunas damas y nobles de la corte, incluyendo algunos embajadores, como el veneciano, para que viesen a Juana dando el pecho a la niña? Y os he dicho el embajador veneciano porque este hombre habría dicho en algunas cartas hacia su patria que doña Juana parecía en cierta manera una veladona, una imagen de la Virgen dando el pecho a su hijo, un motivo religioso que no se ha usado pocas veces en el arte, también hay que decirlo. Felipe en este momento habría agasajado a su esposa, pero a pesar de mostrar ese cariño hacia Juana, también habría comenzado a cansarse de ella, puesto que veía que su esposa daba hijos y que en unos meses había vuelto a quedarse embarazada. Juana fue enlazando durante los primeros años de su matrimonio prácticamente embarazo con embarazo. Y Felipe, pues oye, mientras que su esposa estaba embarazada, él tampoco se privaba de relacionarse con otras damas de la corte. Se le atribuyen muchas amantes, tantas que aquellos que creen las historias sobre la locura de Juana aseguran que, bueno, en determinado momento Juana habría querido dar un escarmiento a una de las amantes de su marido y le habría cortado el pelo con unas tijeras que habría agarrado, en un ataque de celos, de furia y de ira. Lo que no se sabe seguro, 100%, es en qué momento tuvo lugar este episodio o este tipo de episodios. Lo que sí se sabe es que en el año 1500, 2 años después de haber dado a luz a su primera hija, Juana habría dado a luz sola en una letrina del Palacio de Gante por pura casualidad, y que de ese nacimiento tan accidentado, a causa, todo hay que decirlo, de que Felipe estaba en una fiesta y todos los criados estaban pendientes de atender a la fiesta y nadie de atender a la infanta, a la duquesa consorte, habría nacido el futuro emperador y rey de Castilla y de Aragón, Carlos V. Para ese momento, además, es reseñable el hecho de que ya habría regresado a Flandes la cuñada de Juana y hermana de Felipe, Margarita de Habsburgo, que habría enviudado del hermano de Juana, es decir, habría enviudado de Juan, el heredero a la corona castellana. Y Margarita, al estar en Flandes, pudo hacer las veces de madrina de su sobrino, al cual habría querido llamar Juan en honor a su difunto marido, pero Felipe fue firme en la opinión y comentó que Carlos debía de llamarse Carlos en honor a su propio abuelo y al abuelo de Margarita, Carlos el Temerario, señor de Borgoña. Parece ser que sobre esta cuestión se le consultó a Maximiliano de Habsburgo, que estaba, bueno, de cuando en cuando alguna vez pasó por allí, Juana le conoció, pero solía pasar más tiempo fuera, en territorios alemanes, y que opinó que le gustaba el nombre de Carlos para el niño porque siempre se había llevado muy bien con su suegro, entonces que no tenía ningún problema en que tuviese ese nombre. Por su parte, los reyes católicos esperaban que por fin, Juana tomase la iniciativa y comenzara a actuar a nivel político, aunque fuese por el bien de su hijo, para afectar a las decisiones de Felipe. Pero Juana siguió sin querer actuar de esta manera. Por ello, uno de los embajadores más famosos, Gutiérrez Gómez de Fuensalida, fue enviado en varias ocasiones durante estos años a Flandes para que, por una parte, vigilase a Juana, que intentase convencerla de actuar de alguna manera, de hacer algo por su propio bien y por el bien de su hijo, no fuese a ser que alguna amante de Felipe tomara el puesto de primera dama de la corte, y de paso, pues también informar sobre los movimientos de Felipe. A este punto de la historia, ya la mayor parte de castellanos que habían acompañado a Juana en su primer viaje se habían regresado a Castilla. Y aunque muchas amigas de la infancia, como la señora Teresa de Manrique, seguían intercambiando cartas con ella, se sabe que muchas mujeres de Castilla seguían escribiendo a Juana y que ella se carteaba con ellas, tengamos en cuenta que se habían criado juntos, pues las relaciones diplomáticas hay que decir que estaban tan candentes, o más, si cabe, que el propio matrimonio entre Juana y Felipe, que a veces se llevaban bien, a veces no se querían, pero estaban como en una tensión constante, porque teóricamente todos eran aliados. De hecho, mirad si era candente y cambiante el humor de Juana y Felipe en términos de si se querían o no se querían, que un año después de nacer Carlos, nació la tercera hija del matrimonio, Isabel,
una niña que sería llamada a ser reina de Dinamarca y que paradójicamente no ha pasado a la historia española como un personaje principal, porque prácticamente no tuvo ninguna relación con los españoles, ni con los castellanos ni aragoneses, más allá de ser la hija de Juana. No obstante, y regresando un poco a recoger el hilo, como os he dicho, Margarita había regresado a Flandes en el mismo año de 1498 porque se había quedado viuda. Su matrimonio con el príncipe Juan de Castilla y de Aragón había durado únicamente 6 meses. 6 meses durante los cuales a Margarita le había dado tiempo a quedarse embarazada. Os lo conté en un programa que le dediqué a su figura, pero os lo vuelvo a repasar un poquito de forma resumida. La cuestión es que Juan habría fallecido dejando a Margarita embarazada y Margarita, a la espera de tener a su hijo, se habría quedado en Castilla, viviendo con sus suegros. Pero, quiso el destino que Margarita diese a luz de forma prematura a una niña que nació muerta, por lo que a Margarita no le quedaba más que hacer en Castilla y tuvo que regresar a su hogar junto a su familia en Flandes. Algo que no era tan común en la época, pero sucedió en aquel momento, con la horrible consecuencia de que a los reyes católicos se les había muerto su hijo varón, su único hijo varón, por lo que a partir de ahora el siguiente heredero en la lista ya era una mujer, y esa mujer era la primera hija de los reyes católicos y hermana mayor de Juana, Isabel, reina de Portugal por su matrimonio con Manuel I el Afortunado. Isabel habría llegado a ser nombrada como princesa de Asturias, pero tampoco aguantó mucho. Estaba embarazada y su salud era delicada. Tuvo un hijo, al cual nombraron Miguel, pero falleció en el parto, por lo que todavía, en Flandes estaban expectantes a la espera. En la misma época en la que Juana había dado a luz a su hijo Carlos y a su hija Isabel, mientras que estos dos sucesos ocurrían, la gente contenía el aliento, pues no sabían qué iba a ser del futuro de la corona castellana y aragonesa. Quizás Felipe en este momento ya se estaba viendo a sí mismo como un posible rey consorte, aunque quien dice rey consorte dice que Felipe desde luego no pensaba quedarse al margen, dejando que su esposa fuese reina. Pero desde luego ese destino no dependía de él. En un principio, la reina Isabel de Castilla se aferró todo lo que pudo a su nieto, a ese niño que había tenido su hija mayor. Miguel, que fue bautizado como Miguel de la Paz, habría sido heredero tanto de Castilla como de Aragón como del reino de Portugal. Es un niño que, mirad qué curioso, podría haber unido de forma definitiva, bueno, quién sabe si definitiva, todos los reinos peninsulares. O los principales, por lo menos. Bueno, sí, porque Navarra al final terminaría añadiéndose a Castilla. Pero los podría haber unido a todos. Y sin embargo no pudo, porque este pequeño murió siendo un bebé. Y en ese momento, a pesar de que los reyes católicos no veían con buenos ojos, ya comenzaba a no agradarles el marido de su hija Juana, sí que es cierto que confiaban en ella. En este punto de la historia, en este año de 1500, 1501, 1502, nadie dudaba de la capacidad de Juana para gobernar un reino. Nadie dudaba de que podía ser una buena reina. Había sido educada para ello desde niña. ¿Qué más daba si ahora, se había adaptado a las normas de su nuevo territorio, se había sometido a su marido, que en cierta manera es lo que se esperaba, aunque también esperaban que mostrase un poquito de iniciativa política? Había cumplido como madre, como esposa y como consorte. Ahora a Juana le tocaba ser jurada como heredera. Y el caso es que el camino de Juana para ser nombrada heredera y ser nombrada reina no podría ser más tortuoso. Si os parece, os voy a explicar esta parte también. Viajes a Castilla se hicieron dos. El primero ocurrió en este momento de 1501-1502, cuando Juana tiene que marchar para ser jurada como heredera. Se dice que Felipe en un principio se planteó la posibilidad de marcharse él solo a Castilla bajo el pretexto de que Juana acababa de dar a luz a su tercera hija y que debía de quedarse con la niña y también para descansar. Se sabe que los consejeros de Felipe eran ambiciosos y de entre ellos uno de los más fuertes en este momento de la historia no era otro que François de Busleyden, arzobispo de Besanzón,
que había sido su preceptor desde pequeño y fue uno de los hombres que más influencia tuvieron sobre él. Se dice que Felipe no sabía comer si este hombre no le decía cómo debía de hacerlo. Y se piensa que Felipe habría podido querer, se habría planteado la posibilidad de irse solo con esta gente hasta Castilla, pero había varios problemas. El primero es que Felipe no sabía hablar castellano y sus más leales, a excepción de un caballero castellano que se sumó a su causa, tampoco sabían hablarlo. Por otra parte, habría sido un insulto para Fernando e Isabel que su hija Juana, la heredera titular, no se hubiese presentado allí, pues Felipe, a ojos de los castellanos y aragoneses, únicamente era el rey consorte. Y luego estaba el hecho de que Juana, por fin, decidió que era el momento de tomar las riendas, y así marcharon desde Flandes hasta Castilla, en un viaje que se estima duró 6 meses, en el cual mostraron todo un despliegue de carrozas y durante el cual, además, tuvieron que hacer un alto en Francia, siendo recibidos por el rey Luis XII de Francia en el castillo de Blois y por su esposa, la reina Ana de Bretaña, una mujer que también tuvo su influencia en la vida de Juana y en la vida de su cuñada Margarita de Austria y que me habéis pedido y que no os preocupéis, os voy a contar. Pero por ahora, si nos planteamos qué es lo que más llamó la atención a los reyes de Francia sobre este matrimonio, sobre este joven matrimonio, serían 2 cosas. Por una parte, se dice que el rey Luis, nada más ver a Felipe, exclamó que «he aquí un hermoso príncipe», y se dice que de aquí, y no de otra parte, viene su sobrenombre de El Hermoso, mientras que Juana, por su parte, impresionó a la reina cuando ésta le pidió, cuando le acompañó a los oficios religiosos y se esperaba que Juana donase algo, hiciese una ofrenda durante la misa. Lo normal, lo que habría solicitado la reina habría sido una moneda, pero Juana, al considerar que eso era demasiado humilde, se quitó uno de sus pendientes y lo arrojó, demostrando tener un carácter bastante llamativo. Dicen que Juana en este momento recordaba bastante a su madre. Y así es como, hicieron las veces de diplomáticos para con los franceses, que seguían teniendo sus propios complejos y sus propios problemas con el padre de Juana y con el padre de Felipe. Pero oye, sea como sea, les debieron de dejar pasar porque llegaron a Castilla finalmente el 26 de enero de 1502, siendo recibidos con cañonazos y con una escolta de 150 arqueros de Borgoña. Fueron recibidos además con estandartes de la Cruz de San Andrés y se les dio varios paseos por toda Castilla. Fueron recibidos con fiestas, se dice que hubo toros también, y que pasaron por ciudades como Burgos o como Madrid. Madrid todavía no era capital, como os decía, la capital castellana todavía era itinerante, pero es curioso cómo la reina Juana hizo un alto en Madrid durante un mes, justo antes de reunirse finalmente con sus padres, los reyes católicos, a los cuales hacía años que no veía, en Toledo, donde Juana hizo por una parte las veces de intérprete entre Felipe y sus padres, y donde también fue jurada como heredera, como princesa de Asturias. No es que hubiese un ritual de coronación oficial o muy teatral al estilo inglés que podemos ver en las películas, pero era importante que las cortes de los reinos jurasen a los nuevos herederos. Eso sí que era algo fundamental. Sin embargo, a pesar de que tanto Isabel como Fernando esperaban que Juana y Felipe se quedasen en Castilla para ir conociendo, familiarizándose con los nuevos reinos y con las maneras de gobierno, Felipe no quiso quedarse. Felipe, al poco tiempo de regresar, quizás espantado por el sarampión que había contraído, decidió regresar a Flandes, regresar a su casa, con sus dominios, con sus gentes. A los borgoñones no les gustó el estilo castellano, pues consideraban que hasta los reyes vestían como campesinos, y Felipe decidió marcharse, pero con un inconveniente, y es que en ese viaje de regreso abandonó a Juana en Castilla, quien estaba embarazada por 4ª vez y como no podía emprender el viaje, puesto que Isabel y Fernando argumentaron que era peligroso, Felipe tampoco tuvo problema en abandonar a su esposa. Así es como Juana daría a luz en Castilla, en Alcalá de Henares, en ese mismo año de 1502, a su 4º hijo, Fernando, un niño que se criaría aquí en España, pues Juana no querría llevárselo a Flandes. El motivo para no llevarse al niño
está debatido. Hay quien dice que Juana no tenía demasiado cariño por el niño, porque ya tenía más hijos, ya tenía herederos, y que era más importante atender a sus obligaciones como duquesa consorte y como esposa. Ya por esta época, la relación entre Juana e Isabel se dice que tampoco estaba en su mejor momento. Parece ser que Juana había mostrado cierta rebeldía a confesarse con clérigos españoles ya durante su matrimonio en Flandes, y que pues ahora le costaba más de la cuenta volver a adaptarse a lo que había sido su tierra natal. En cambio, otras teorías sostienen que sencillamente dejaron al niño en Castilla porque el viaje habría sido peligroso para él y que los reyes católicos se ofrecieron a criarlo sin ningún problema, como si fuera suyo, también para que de alguna manera, repartiendo a la prole de Juana y de Felipe, pues los castellanos y aragoneses no sintieran que se habían convertido o que se estaban convirtiendo en la periferia de un reino más grande que se iba a gobernar desde la distancia. Además, tampoco hay que olvidar que Juana tenía otros 3 niños que habían sido dejados en Malinas, en Flandes, bajo el cuidado de Margarita. Margarita, que como ya os dije en su día, hizo las veces de madre para Carlos, para Leonor y para Isabel, pero también para la 5ª hija del matrimonio, que nacería en cuanto Juana regresase otra vez a Flandes, en el año 1504. Con esto ya acaban de nacer todos los niños que, siendo de Juana y de Felipe, serían criados, sin embargo, por Margarita, serían criados por la hermana de Felipe, serían criados por una de las mujeres más cultas de Europa, mientras que Juana y Felipe pronto tendrían que emprender de nuevo el regreso a Castilla. ¿Para qué? Para hacerse cargo del reino. ¿El motivo? Pues que Isabel la Católica, había fallecido. La madre de Juana había muerto en el mismo año que nació su hija María, en el año 1504, el 26 de noviembre. Sin embargo, Juana y Felipe no volvieron hasta 2 años más tarde, en enero de 1506. En ese momento, las cosas habían cambiado mucho, y Fernando, el viudo de la reina Isabel la Católica, ya no veía con los mismos ojos a su hija. Poco a poco, Juana parece ser que se había ido volviendo dependiente de Felipe. Hay quien habla de que la relación entre ellos hoy día sería descrita como, permitidme el apelativo, tóxica, como perjudicial, como mala. Felipe no trataba demasiado bien a Juana y Juana estaba demasiado estresada, celosa, su marido era infiel todo el tiempo y estaba más interesado en hacerse con los dominios de Juana para gobernarlos él por su propia cuenta, repartiéndolos entre sus más leales borgoñones, que de cuidar de su esposa o de pretender ayudarla como habrían hecho los padres de Juana. La relación entre este matrimonio era muy distinta de la relación que habían tenido los reyes católicos toda su vida, y eso se notaba, y eso fastidiaba a Fernando. Esto es algo que quedó incluso reflejado en el testamento de Isabel la Católica, que habría establecido la sucesión de forma que los herederos fuesen Juana y Felipe, pero después de ellos debía de venir el hijo de estos y nieto de Isabel, Carlos. Pero quedaba en el aire la posición de Fernando. Fernando en un principio se retiró a Aragón y se quedaría gobernando su propio reino, a la espera también de fallecer para entregárselo a Juana. Pero la cosa cambiaba porque Fernando, en un determinado momento, cuando recibe a Juana y a Felipe y ve que no va a ser posible la negociación con ellos, decidirá casarse de nuevo, decidirá faltar al pacto que había hecho con su primera esposa y decidirá casarse con una sobrina del rey de Francia, Germana de Foix, con la cual esperaba tener otro hijo varón, a pesar de ser ya un hombre bastante mayor, ya prácticamente anciano, que heredase Aragón y que apartara también, por tanto, a su reino de las manos de Felipe. Pero si me pedís que sea más específica sobre los momentos en los que estas disputas tuvieron lugar, que son complejas de contar, ojo, os diría que, veréis, en abril de 1506, Juana y Felipe llegan a Coruña, llegan por fin a Castilla, siendo el primer lugar donde ponen el pie. Pero unos meses más tarde, 2 concretamente, en junio de 1506, Felipe y Fernando firman la Concordia de Villafáfila, donde teóricamente Fernando renuncia al trono de Castilla y se retira a Aragón,
dejando a Felipe la vía libre para que gobernase en Castilla. Entre líneas se leía que ya se estaban planteando aprovechar la situación extraña, aparentemente, en la que se encontraba Juana para declararla como incapaz de gobernar, para incapacitarla, para prohibirle el gobierno. Sin embargo, un mes más tarde de la firma de esta concordia, Felipe tuvo que aceptar que las Cortes de Valladolid jurasen a Juana como reina propietaria y a él como rey consorte, reconociendo además que el hijo de ambos, don Carlos, de nuevo, sería el legítimo sucesor. Aún así, Felipe hizo todo lo que pudo para apartar a Juana del gobierno, llegando a encerrarla en el castillo de Mucientes. Pero lo más gracioso de esto es que ni con esas, ni con la firma de esa concordia entre Felipe y Fernando, ni con ese ánimo de incapacitarla, y ni siquiera con la aparente depresión que Juana empezaba a mostrar, en aquella época no se le llamaba depresión, tengamos esto en cuenta, era pues melancolía, eran celos, era mal de amores, como lo queramos llamar, pero no era depresión, o no lo llamaban así. Ni aun así, las autoridades castellanas quisieron inhabilitar a la reina, no querían quitarle el gobierno a Juana, precisamente porque sabían que si le quitaban el gobierno a Juana, Felipe iba a empezar a repartir cargos entre los borgoñones, y aún así ya lo había empezado a hacer realmente. Sin embargo, a todo este cisco asistía el padre de Juana, es decir, Fernando, rey de Aragón, mirando desde la distancia. Sí, él había acordado con su yerno que renunciaba a Castilla y le dejaba vía libre, hasta cierto punto, vamos a ver. Fernando tampoco quería humillar a su hija, ni mucho menos, pero sí que quería seguir manteniendo el pie en Castilla. Fernando se había casado, como os decía, se había casado con la sobrina del rey de Francia y estaba intentando tener un hijo con ella, pero vigilaba a su hija y vigilaba a Felipe. Todavía Fernando tenía en cierta manera un aliado en Castilla. Bueno, tenía más de uno, porque a fin de cuentas Fernando había sido rey junto con Isabel muchos años, pero uno de los más importantes era el último confesor de la reina, el cardenal Cisneros, el cual había sido un hombre fuerte dentro de la Iglesia castellana y seguía siéndolo. Y Fernando tenía cierta cercanía con él, y estaban expectantes a ver qué pasaba. Intuían, quizás, que por una parte, pues como efectivamente pasó, los castellanos se iban a negar a incapacitar a Juana, pero por otra parte quizás también intuían que los borgoñones, los flamencos, no iban a tener tanta facilidad para asentarse en Castilla. Un reino que podemos decir muchas cosas, pero cabezón es un rato, hay que decirlo. Y debieron de llevarse una sorpresa agradable por su parte, pero triste por lo que correspondió a Juana, cuando Felipe, apenas 3 meses después de haber sido jurado como rey, junto con su esposa, falleció después de un torneo de pelota. Hay quien dice que bebió agua fría y que esto le generó cierto desfase entre el frío y el calor, lo puso enfermo y le hizo fallecer, pero también hay quien dice que Fernando quizás, desde la lejanía, habría intentado envenenar a su yerno, un yerno que falleció muy joven y en apariencia todos pensaban que estaba sano. Felipe tenía 28 años y murió dejando a Juana totalmente desconsolada. Es aquí cuando empieza realmente su leyenda negra y es aquí cuando empiezan a circular esas historias que dicen que Juana se paseó con el cadáver de su esposo por Castilla durante meses, pidiendo que por las noches abriesen el ataúd para dejarle verlo y negándose a pasar la noche en conventos de monjas por miedo a que las religiosas quedaran prendadas del cadáver de Felipe y quisieran acercarse a él de forma inapropiada. Debemos de decir aquí que en el caso de que alguna de estas leyendas sea cierta, yo no me atrevo a darle todo el crédito a esto, habría que plantearse hasta qué punto Felipe fue infiel a Juana. Hay quien dice a este respecto que la famosa frase española de ponerte mirando para Cuenca precisamente la inventó Felipe por la cantidad de amantes que tuvo en los meses que estuvo aquí como rey. Pero creo que es un poco exagerar el tema de Felipe fallecido y mujeres acercándose a él ya después de muerto. Y si no os importa, voy a intentar ponerme un poquito más seria porque creo que se me ha ido un poquito la cabeza aquí, ¿vale?
Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que Felipe, en su testamento, habría dejado por escrito que deseaba ser enterrado en Castilla, pero enviar su corazón a Flandes para que descansara en la tierra de su familia, en la tierra de sus ancestros, junto a su madre y en el lugar donde estaban residiendo sus hijos mayores. Un gesto bello, sinceramente, o a mí me lo parece, teniendo en cuenta que además, con su muerte, Juana no solo se quedaba sola, sino que además se quedaba sola y embarazada. Estaba esperando un último hijo de Felipe, una niña que nació sana y a la que llamaron Catalina. Catalina, como Catalina de Aragón, reina de Inglaterra y hermana de Juana. ¿Quién le iba a decir a la viuda y a la ahora única reina de Castilla que esa pequeña niña que acababa de nacer, de todos sus hijos, sería la única que la acompañaría en las buenas y en las malas hasta prácticamente el final de su vida, hasta que tuviese edad de casarse y efectivamente se casara? Juana, a fin de cuentas, cuando estuvo haciendo esta procesión fúnebre que llevó el cuerpo de Felipe hasta Granada para que fuese enterrado, no estaba haciendo nada extraño para la época. Su propia madre, la reina Isabel, también había recibido un honor parecido, también había tenido una procesión fúnebre que trasladó su cuerpo también hasta Granada. Esto de enterrarse en Granada es algo que hicieron tanto Isabel como Fernando el Católico más tarde, como el propio Felipe el Hermoso y la propia Juana, en parte, porque la conquista de Granada había sido muy emblemática, tenía cierto punto simbólico enterrarse en Granada y, entiendo yo que también habría en parte cierto simbolismo personal para los reyes de aquel momento. Con esto quiero decir que al margen de las leyendas negras que hablan de una Juana totalmente fuera de sí, lo que sí podemos ver es una reina, una mujer, que se quedó destrozada después de la muerte de su marido. No en vano habían pasado muchos años juntos, y no en vano Juana todavía era una mujer relativamente joven, que se había quedado con un bebé sola, que no podía ahora confiar en nadie, puesto que hasta su padre la había abandonado. Su padre, el rey Fernando, ya estaba intentando incapacitarla, y finalmente, probablemente como temía Juana, terminarían incapacitándola y enviándola a Tordesillas, donde finalmente Juana pasaría prácticamente 50 años de su vida. Viviría allí desde los 29 años, porque tenía 29 años cuando ocurre todo esto, hasta los 75 años, porque además Juana fue una mujer muy longeva, vivió muy mayor. Es sorprendente cómo los primeros años de su vida son tan conocidos, son tan dinámicos, son tan intensos, y los últimos años de su vida están prácticamente condenados al olvido. Más llamativo es cuando nos paramos a pensar que Juana nunca dejó de ser reina, jamás se le arrebató el título de reina titular. Ni siquiera cuando su nieto, efectivamente Carlos V, ascendiera al trono, se atrevería a quitarle el título de reina. Tened en cuenta que Carlos V se casó también, tuvo una esposa, Isabel de Portugal, también sobrina de Juana, porque era hija de su hermana María. Y Isabel tampoco utilizó el título de reina, utilizó el título de emperatriz, que es el que le correspondía porque su esposo fue emperador. Pero Isabel también podría haberse hecho llamar reina. Sin embargo, no lo hizo, no se atrevió, porque no quería quitarle ese título a doña Juana. Es muy curioso, porque hay mucha leyenda sobre cómo fue el encierro de Juana en Tordesillas. Hay quien lo describe como un periodo negro de su historia, donde sufrió violencia física, violencia psicológica, donde se le prohibió salir y sí, aunque viviese en un palacio, vivía totalmente encarcerada. Pero hay quienes señalan que también fue una etapa en cierta manera de retiro, donde Juana solía recibir visita tanto de su hijo, Carlos, como de su hija, Catalina, la cual estuvo con ella hasta que tuvo edad para casarse, como de su propia nuera y sobrina, la emperatriz Isabel de Portugal, que habría ido a visitarla en varias ocasiones. Si queréis saber la realidad de esto, es que fue un poco ambas cosas. Fue un poco ambas cosas su encierro porque Juana estaba siempre en Tordesillas. Pero ¿quién dirigía Tordesillas? A lo largo de estos años, de esos casi 50 años, se le impusieron distintos carceleros. El primero de ellos fue un tal Luis Ferrer, nombrado por su padre, Fernando el Católico, para vigilar a Juana, poniendo una única norma, y es que la reina no debía salir bajo ningún concepto.
Este hombre parece ser que sí que utilizó la violencia física y psicológica para con Juana. Presumía de haber ejercido la disciplina con la reina y presumía incluso de obligarla a comer cuando Juana, en un primer intento de resistirse a su nueva situación, se negaba a comer, hacía huelgas de hambre, por así decirlo. Este hombre podríamos decir que fue detestado tanto por Juana como por todo el pueblo de Tordesillas, porque Tordesillas es un pueblo chiquitín que hay en Castilla. Es muy bonito por si queréis ir a verlo, ¿eh? Y Juana tuvo que soportarlo durante un total de 7 años, desde 1509 hasta 1516. Luego, ¿qué ocurrió en ese momento? Pues que Fernando el Católico pasó a la otra vida y el nuevo soberano de Castilla, que no sería otro que el cardenal Cisneros, este antiguo confesor de la reina Isabel, que seguía siendo aliado de Fernando también, a la muerte de ésta, se quedaría como regente hasta la llegada de Carlos, del hijo de Juana, cuando cumpliese la mayoría de edad. Cisneros, preocupado por la situación de la reina, terminaría destituyendo a Luis Ferrer y nombrando a otro hombre, uno que fuese más humano, que fuese más amable con la reina, que le diese un trato digno, y ese hombre se llamó Hernán, ni más ni menos que el duque de Estrada. Dicen que fue un hombre que le dio a Juana comprensión y afecto en un momento duro de su vida. Se cuenta que incluso el duque de Estrada se enamoró de la reina y que ella gozó de cierta libertad de movimiento, pues podía salir incluso a montar a caballo por la zona. Un momento de felicidad que sin embargo no duró prácticamente nada, solamente duró los pocos meses que hubo entre la regencia de Cisneros y la llegada a Castilla, por fin, del hijo de Juana, Carlos, en el año 1518, es decir, que prácticamente duró un año, año y algo en el cargo. De manera que Carlos, Dios sabe por qué exactamente, quiso regresar a un sistema donde su madre estuviese un poquito más aislada del mundo. Destituyó a este buen hombre, que era el duque de Estrada, y nombró en su lugar a Bernardo de Sandoval y Rojas, el segundo marqués de Denia. Este es uno de los que más tiempo estuvo gobernando el castillo de Tordesillas. Estuvo desde el año 1518 hasta 1536, un total de 18 años, donde Juana estuvo sometida a una situación que prácticamente era un mundo más cruel, un mundo más de engaño. Parece ser que en este momento quizás sí que podamos ver que Juana, fuera de esa locura de celos, de amor que se le podría haber atribuido antes, o de una posible quizás melancolía adherida a su persona, ahora Juana lo que empieza a mostrar es una demencia un poco más severa, probablemente a causa del aislamiento que había estado sufriendo durante años. Para colmo, en este periodo de 18 años, nada más empezar el periodo realmente, en el año 1525, a Juana le quitan su única compañía, le quitan a Catalina, su hija pequeña, porque la envían a Portugal a casarse con el rey. A casarse con el rey también para que Catalina, al igual que había hecho Juana en su día, cumpla con el deber para con Castilla y para con la familia. De manera que Juana se queda sola a merced de esta gente, a merced del marqués de Denia y de su esposa, los cuales van a engañar a Juana, van a aprovechar que cada vez está más débil de salud y de carácter y le van a hacer creer que su padre, el rey Fernando, todavía está vivo. ¿Con qué intención? Con la intención de manejarla, se dice, de intentar que Juana no se siga rebelando, que acepte su situación. Su padre, mientras que estuviese vivo, no iba a tener autoridad para con ella, lo cual a mí me confunde porque en esta época Juana ya había conocido a su hijo. Una de las primeras cosas que hace el emperador Carlos, nada más llegar, antes de ser emperador Carlos, digo emperador para que lo distingamos, es ir a ver a su madre. Nada más llegar a Castilla va a ver a Juana y va a presentarle sus respetos. Y Juana probablemente no reconoció a ese bebé que abandonó en Flandes, tan chiquitín, tan niño. Cuando Juana dejó a Carlos al cuidado de su tía Margarita, ese muchacho no tenía más de 6 años. Esa es la triste realidad de la historia de Juana. Tuvo muchos hijos, pero realmente solamente crió a uno. Solamente crió a Catalina. A Fernando ni siquiera lo volvió a ver después de dejarlo en Alcalá de Henares. A ese niño se lo llevó su padre, Fernando, que se lo llevó a Aragón y lo crió con él. Lo crió a la castellana, pero también a la aragonesa. Una historia curiosa la de Fernando, el segundo hijo varón de Juana, pero tengo que acabar de contaros la historia de la reina.
una reina a la que de repente se le prohibió prácticamente para siempre que pudiese caminar incluso por los jardines. Cuentan que la tenían encerrada en cámaras oscuras, que no dejaban que prácticamente le diese el sol. Y cuentan que Juana, sí, vale, en esta época también recibió la visita, como os decía al principio, de su nuera y sobrina, la emperatriz Isabel, que fue a verla. También, durante estos años, cuando naciese su nieto Felipe, el futuro Felipe II, ella también lo recibiría, también lo vería varias veces durante su vida. No sería una mujer ajena a la existencia de su familia, pero sí sería una mujer que experimentaría en cierta manera el olvido, el abandono y al mismo tiempo la necesidad. Todos necesitaban que Juana estuviese en cierta manera contenta, porque Juana realmente seguía siendo la reina titular del reino. Ella mantenía la titularidad con su hijo Carlos, y eso para Carlos era peligroso en cierta manera, porque su madre también tenía autoridad, sobre el papel también era la reina. Ya sí es verdad que sobre el papel solamente, pero tenía esa legitimidad, no se la habían podido quitar, no se la habían conseguido quitar y no se la querían quitar tampoco. Por eso, Carlos se dio cuenta de lo realmente importante que era la figura de su madre, a nivel tal vez simbólico, cuando, después de su llegada a Castilla, intenta hacer lo mismo que había hecho su padre, Felipe el Hermoso, en su pequeño periodo como rey. Trató de repartir puestos entre los borgoñones que le acompañaban, trató de satisfacerles a ellos en detrimento de los nobles castellanos que le habían jurado como rey. Como respuesta, parte de esos nobles se alzaron en armas en la revuelta comunera de 1520 y, en medio de esa guerra que se descontroló, en la Guerra de las Comunidades, los líderes, entre ellos el más famoso Juan de Padilla, Bravo y Francisco Maldonado, marcharon hasta Tordesillas y allí ofrecieron a la reina Juana la posibilidad de salir libre, la posibilidad de abandonar el encierro y de recuperar su puesto como reina. Si Juana hubiese dicho que sí, quizás los comuneros habrían tenido más posibilidades de triunfar, porque contaban con el apoyo y la aceptación de la legítima reina de Castilla. Pero Juana no quiso perjudicar a su hijo, no quiso destrozarle en cierta manera el reino o complicarle la vida, eligió la paz, eligió la estabilidad, eligió lo mejor para su hijo y para sus descendientes, pero lo peor para ella, puesto que, como la revuelta comunera fracasó, Juana pasaría sus últimos años de vida otra vez sometida al encierro, otra vez apartada del poder, otra vez prácticamente en esa situación extraña entre que su familia necesitaba verla y seguramente no querrían verla mal, pero una situación donde su carcelero, que una vez muerto el marqués de Denia fue su hijo, el nuevo marqués de Denia, volvieron a tratarla mal, volvieron a tenerla encerrada, apartada, que no molestase la reina. Y en esas circunstancias a Juana le llegó la muerte en el año 1555. Lo más curioso es que Juana en ese momento tenía 75 años. Dicen que se había quedado ya muy enferma, que estaba muy deteriorada e incluso hay quien dice que estaba medio ciega o que no podía caminar ya como correspondería. Algo normal también teniendo en cuenta la edad. Pero es cierto y es una lástima que parte de la estancia de Juana en Tordesillas se mueve entre la leyenda y la realidad, como prácticamente toda su historia. Una historia de amor desenfrenado, de celos. Es que realmente todo lo vivido por Juana y Felipe es una historia adolescente. Cuando Felipe muere y Juana es encerrada, tiene 29 años. Una lástima, ¿no? Toda su vida adulta la pasó encerrada. Una mujer que parecía destinada a ser una reina culta. Una mujer que habría sido una reina perfecta, que había cumplido con todo lo que se esperaba, dando hijos, siendo obediente a su marido, a su familia, a sus padres. Pero sin embargo, acabó así. Y esta es la triste historia de Juana la Loca. Y, curiosamente, para terminar, os comento la moraleja. Bueno, la moraleja, la mayor de las curiosidades. Juana fue una mujer muy longeva y, cuando murió, solamente 3 años más tarde, la siguió a la tumba su hijo, el emperador Carlos V, que realmente no pudo disfrutar de la titularidad de rey de Castilla de forma completa hasta que murió su madre. Y solamente pudo hacerlo durante muy pocos años porque terminaría también abdicando. De manera que hasta aquí llega el relato de Juana,
Hasta aquí llega su vida, y yo espero que os haya gustado, como de costumbre, que no os haya aburrido, que hayáis podido aprender algo, que os resulte interesante y que lo hayáis disfrutado. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa de Relatos de la Historia. Buenas noches y muchas gracias por haber llegado hasta aquí.